Primero, vino un tapping. El aullido siguió, como lo hizo, como me había acostumbrado. El búho. Me lo imaginé, despeinado, hinchado y sabio, ojos redondos que reflejaban una luna amarilla mientras estaba sentado fuera de la ventana, mirando hacia adentro. ¿Estaba cuidando a mi hija o simplemente mirándola a ella? La distinción era vaga, sin sentido, en realidad, dada la hoja de vidrio que lo separaba, y sin embargo, la pregunta me atormentaba. Porque si el primero fuera el caso, este visitante nocturno sería visto en una luz de benevolencia, un protector de medianoche, un vigilante nocturno que vigilaba a mi hija dormida en las horas que yo personalmente no podía. Pero, si esto último fuera cierto, esta lechuza era, en el mejor de los casos, un animal curioso que se complacía en un rocío abstracto de formas sobre el cristal que nunca pude entender. En el peor de los casos, se trataba de un pájaro hambriento, un verdadero depredador, que se asomó por la ventana de mi hija y vio un bocadillo que deseaba envolver con sus garras ocultas. En cualquier caso, su presencia se había convertido en un acontecimiento nocturno. Rodé debajo de mis sábanas, estiré una mano a través de la sombra sin forma y busqué a tientas mi teléfono en la mesita de noche. Los dedos se arrastraron en silencio contra la superficie lisa de madera, buscando. Se toparon con un rostro vidrioso. Instantáneamente, fui bañado por un resplandor superficial, una pequeña cúpula de tecnoluminiscencia empujando la oscuridad, mitigándola. Mis ojos parpadearon, se ajustaron y luego encontraron la pantalla. 2:37, era temprano esta noche. El golpeteo vino de nuevo, seguido de un pitido bajo y retumbante. Me volví sobre mi almohada. Arriba, la luz de mi teléfono se cosió en el techo oscuro. Arrugas bailaron a través de mi visión. Formas extrañas y fibrosas. El búho volvió a ulular. Mi hija nunca despertó. Parecía que nada podía perturbarla. Toca. Toca. Me senté, todavía podía estar agitado, despertado, perturbado como ahora, de hecho, lo estaba. La lechuza ululó, como si me estuviera llamando, sabiendo que ahora estaba despierto. Eso, por supuesto, no era posible. Mi habitación estaba al otro lado del pasillo, su única ventana no mostraba nada más que un trozo desnudo de cielo nocturno. No había ningún árbol para que él se encendiera allí. Cuando llegó por primera vez, la lechuza, sea lo que sea, me asustó y corrí a la habitación de mi hija. Había crecido rodeada de hormigón y ladrillo, quizás lugares preferibles para las palomas, pero no un lugar en el que uno encontrara lechuzas. Como tal, no estaba acostumbrado a sus sonidos, su inclinación por tocar. De hecho, nunca había conocido a un búho que golpeara las superficies, una práctica que siempre había atribuido a los cuervos y los pájaros carpinteros y cualquier otro pájaro similar que pareciera más ruidoso que otros. Nunca lechuzas, en todo caso. Mi hija, esa primera noche, había sido despertada de su sueño por la lechuza. Tropezando y no del todo despierto, irrumpí en su habitación, sin saber qué encontraría, sin siquiera pensar, impulsado por un impulso animal, y la encontré allí, de pie en su cuna, sonriendo. Inundada por la tenue luz de la luna, era angelical, su rostro suave e impecable. La amaba más de lo que nunca había hecho en ese momento, más de lo que nadie jamás podría, tanto que mi corazón se sentía hinchado entre mis costillas. Ella siempre me miraría de esa manera, cada vez que pensara en ella, la imagen grabada en mi mente. Levantó uno de esos bracitos suyos y señaló la ventana. Allí vi por primera vez a la lechuza. Ladeó la cabeza redonda, con los ojos como bolas de espejo mirándonos sin pestañear, y ululó. Mi aliento se estrelló contra mí. Me acerqué a mi hija, acaricié los pocos pelos que tenía bajo mis dedos todavía temblorosos. Fue solo entonces, mientras me sonreía y señalaba emocionada una vez más por la ventana, que noté el dolor en mi hombro. Volví a mirar hacia la puerta y me di cuenta ahora de lo que había hecho. En mi prisa estúpida y aterrorizada, me lancé y rompí el marco de madera. Me reiría de esto más tarde, estaba seguro, haría una broma y lo atribuiría a una mente hiperactiva o paranoias nocturnas, pero en ese momento, mi corazón todavía latía con fuerza. Todos los que tienen un hijo han visto los límites exteriores del amor, su intensidad, su esencia básica y su poder inquebrantable. Como quema. Como anula lo racional, obliga y controla,
nos acerca a nuestro estado natural de ser. Aquellos con un hijo enfermo han sido llevados más allá incluso de eso. Rompería 1000 puertas con solo pensar en el peligro de mi hija y lo haría sin pensar. Envolví a mi hija en mis brazos, ocultándole mis sollozos de alivio. Con los ojos llorosos le sonreía su carita, tan hermosa. Ninguna preocupación podría tocar esa cara. Me lo tragaría todo, lo tomaría por ella. Después de un rato, la volví a acostar en la cama. Dormí sobre la alfombra al lado de su cuna, mirando de vez en cuando por la ventana. El búho nunca se fue. En su libro ilustrado a la mañana siguiente, mi hija encontró una nueva página favorita. Emocionada, señaló y se rió de la imagen allí. Sabía sin mirar lo que debía ser. Una lechuza. Por supuesto. Miramos juntos la imagen, toscamente dibujada pero todavía lo suficientemente clara como un búho, mientras ella se sentaba en mi regazo y me miraba con esos hermosos ojos suyos. Redondeé mis labios en una O y ululé. Ella se rió, el más hermoso de los sonidos, y aplaudió. Cuando la dejé en la guardería, con cuidado de anotar las instrucciones de su medicamento con la nueva maestra, ideé un plan para salir temprano de la oficina y sorprenderla. Con cierta dificultad, logré escapar de mi escritorio y cruzar la ciudad hasta una juguetería. Pasillo tras pasillo de animales, rellenos y plásticos y goma y lana, me esperaban una colección de animales sintéticos. Por fin, encontré lo que había venido a buscar, un pequeño búho disecado, con tela escocesa sobre la barriga y lana marrón sobre el lomo. Las perlas de vidrio me devolvieron la mirada mientras envolvía mis dedos alrededor de ellas. Sorprendido por su peso, formé un nuevo plan mientras me dirigía a la caja registradora. La puerta de la habitación de mi hija todavía estaba rota en casa, pero el compañero de peluche que ahora tengo en mis brazos sería no solo un nuevo amigo maravilloso, sino también un buen tope para la puerta. Me dije a mí mismo, tranquilo, de verdad, que esto era en beneficio de mi hija. Que tuviera el beneficio adicional de no mantenerla alejada de mí después de lo desagradable de la noche anterior era simplemente un subproducto. Nunca me había gustado cerrar esa puerta, ella dormida dentro, lejos de mi toque amoroso. Porque había comenzado, no podía recordar. Lo más probable es que lo haya leído en un libro, pero ¿qué sabía un extraño de mi hija? No, la lechuza sería mi ayudante, manteniéndola a la vista con más claridad. No quiero que se repita el pánico de anoche. La luz en los ojos de mi hija cuando le entregué la lechuza de la puerta era del mismo cielo. Ella lo apretó contra su pecho, balanceándose y sonriendo. A lo largo de la noche, nunca se soltó de su alcance. Cuando llegó la noche, fresca y tranquila, le pedí que colocara a su nuevo amigo en el suelo, manteniendo abierta la puerta que yo había roto. Con gran desgana, ella lo hizo. Le di un beso de buenas noches a mi hija y la dejé en su cuna, bajo la atenta mirada del búho de la puerta. Horas más tarde, el tapping vino de nuevo. Me moví. Poniéndome a los pies de la cama, miré al otro lado del pasillo. La puerta estaba abierta, una caja de luz tenue al final del pasillo. El búho de la puerta estaba donde lo habíamos dejado. Con un ojo en mi habitación y el otro en la cuna de mi hija. Se oyó un pitido tan repentino que casi me atraganté con mi propio aliento. Solo pude distinguir un fragmento de la ventana de la habitación de mi hija, pero vi la rama allí con suficiente claridad, una forma negra y delgada, más oscura incluso que la noche detrás de ella. Levantándome, fui a la habitación. El búho volvió a ulular. Tenía la intención de ahuyentar a la criatura, sabiendo que debía estar manteniendo despierta a mi hija, pero cuando rodeé el marco de la puerta de su habitación, la encontré profundamente dormida. A través del cristal, pude distinguir la lechuza, una reproducción viva más oscura del juguete que estaba a mis pies. Me miró con esos ojos saltones suyos y luego miró a la lechuza de la puerta que estaba a mi lado. Golpeó el pico con el cristal. Salté, sobresaltado. Pest, le susurré, con cuidado de no alzar la voz demasiado fuerte, pero aún esperando que fuera suficiente para enviarlo a volar. Él permaneció, mirando adentro. A mí, luego a la lechuza de la puerta y luego a mi hija. Empujé el vaso, pero aún así se quedó. Silbidos y tapping. Agité mis brazos en un movimiento de espantar, agitándome como un gran tonto en la noche. Pero, aún así, se quedó.
Eventualmente, cedí y me deslicé a la alfombra. Pasó otra noche conmigo en el suelo. La mañana nos agitó a ambos. La lechuza se había ido, ahora lo vi con algo de alivio. Su contraparte rellena, sin embargo, permaneció y fue inmediatamente objeto de la atención de mi hija. Se sentó con el posado en su regazo durante el desayuno, en su asiento de seguridad mientras la llevaba a la guardería y sobre su cadera mientras caminaba por esas puertas. El nuevo maestro me detuvo antes de que pudiera irme. Ella dijo algo, un ruido áspero que no me importa recordar, algo tenso por la preocupación. Me fui. Cuando volvió a caer la noche, colocamos la lechuza de la puerta en su lugar. Pasó el tiempo y yo mismo me quedé dormido. Tocar. Toca. Lo había estado esperando, ¿no? ¿Su regreso? Me volví hacia mi teléfono, lo encendí. 2:58, el aullido vino después. Enterré mi cabeza debajo de una almohada, escondiéndome de ella. Volvió a hacer tapping, como si pudiera verme y estuviera irritado porque ignoraría su presencia. No perdería otra noche con este búho. Decidido, atravesé el pasillo. Mi hija dormía, respiraba levemente, sin que la lechuza la molestara. Pasé junto a la lechuza de la puerta y corrí las cortinas de la verdadera que estaba afuera. Su tapping se reanudó de inmediato, mucho más urgente, casi enojado. Toca, 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 toca. Firme como un metrónomo. Sofocando un grito de disgusto, tiré de las cortinas hacia atrás. El tapping se detuvo de inmediato. La lechuza me miró fijamente, inclinando la cabeza de un lado a otro. Ululante. Suspiré. Aparentemente, la conmoción no despertó a mi hija, entonces, ¿qué daño había en dejar que la lechuza se quedara? Di media vuelta y regresé a mi habitación, pero mientras lo hacía, se reanudó el tapping. Incluso con más urgencia que antes. Bien. Grité, conteniéndome solo después de que la palabra hubiera escapado de mis labios. Por suerte, benditamente, mi hija no se movió. Me deslicé, una vez más, en la alfombra. La lechuza me observaba a través de la ventana, al igual que la que estaba al lado de la puerta. Dormí. Me desperté con un propósito renovado. Mientras mi hija comía su desayuno, con un búho de peluche sentado firmemente en su regazo, llamé a un servicio local de cuidado de jardines. Si el búho no se fuera, simplemente le quitaría su percha. Me dijeron, después de que rogué e insté la cuestión, que en 2 días enviarían a un hombre. Ya había pasado 2 noches en el suelo, que eran otras 2. Además, tal vez la lechuza se habría marchado para entonces. No lo hizo. Cada noche regresaba, siempre a la misma hora. Tocando y pitando. Llevé una manta, una almohada y todas las comodidades que pude para hacer la noche más placentera bajo la mirada atenta y brillante de mis 2 lechuzas. Mi hija durmió durante todo el tiempo. Había una cita el día que el hombre estaba programado para venir. Llevé a mi hija, quien a su vez tomó su lechuza de la puerta, a través de las puertas de vidrio del vestíbulo. Arriba, caras familiares que desearían no conocernos saludaron. Más palabras terribles. Les ensordecí los oídos. Nos permitieron volver a casa. Deseaba nunca volver allí. Cuando entré en mi camino, había una camioneta esperando. El hombre para la rama. Lo saludé. Hizo una mueca extraña cuando vio a mi hija sosteniendo su lechuza contra su pecho. Lo llevé arriba a su habitación. Una vez más, torció la cara de esa extraña manera. Empujé a un lado algunas de las máquinas y lo llevé a la ventana, señalando la rama exterior. Le expliqué las visitas nocturnas de la lechuza y lo que se debe hacer. Él asintió y volvió a bajar las escaleras a su camioneta. 1 hora más tarde, su trabajo estaba hecho. Llegó la noche de nuevo. Mi hija colocó su búho en la puerta, luchando esta vez para llevarlo al piso. La recogí. Se estremeció cuando la puse en su cuna. El teléfono había estado sonando durante algún tiempo, así que lo desconecté. Necesitaba descansar. Yo también me quedé dormido poco después. La noche se deslizó mientras soñaba, de lo que no puedo recordar. Luego un tapping. Disparé en posición vertical. Revisé mi teléfono, por instinto. Para tranquilizarme, tal vez.
2:56, no, pensé, no. Comenzó el abucheo. Mi piel se erizó. ¿Cómo? ¿Dónde podría estar posado? El alféizar era demasiado angosto y no quedaban ramas sobre el árbol a este nivel. Con piernas inestables, avancé lentamente por el pasillo. El búho de la puerta se sentó allí delante de mí, observando plácidamente mientras me acercaba más y más. Tap, 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 vino el pico del búho sobre la ventana. Entré en la habitación. Mi hija no estaba despierta. Las máquinas pitaron. La luz se acumulaba a través de la ventana de la luna llena. Miré a través y no vi nada. Sin búho. Sin sucursal. Nada. Negué con la cabeza, agarrándome las sienes. Lo había oído. Miré a la lechuza de la puerta, como si quisiera confirmarlo. Solo se sentó allí, mirando. Tal vez fue la falta de sueño adecuado, me dije. Sí, eso ciertamente tenía sentido. Revisé a mi hija, que dormía tranquilamente, respirando lentamente, luego regresé a mi habitación, nadando con pensamientos extraños. Mientras recostaba mi cabeza hacia abajo, el tapping comenzó de nuevo. Luego los pitidos. Me estoy imaginando cosas, me dije. Pero persistió. Robando mi almohada y mi manta, regresé a la habitación de mi hija. Todavía no hay búho. Todavía no hay sucursal. Pero el golpeteo se había detenido. Volví a dormir en el suelo. Me desperté cuando llamaron a mi puerta. No quise contestarlo. No quería levantarme. Estaba cansada y todavía conmocionada por la noche anterior. Un sonido peor que los golpes me despertó. Volé hacia ella, mis pies apenas tocaban el suelo. El sonido era de una pesadilla. La envolví en mis brazos. Los golpes eran más fuertes. Bajé corriendo las escaleras, mi hija en mis brazos, tan dulce, tan hermosa. Los rostros familiares estaban en la puerta, esperándonos. El día transcurrió en una niebla gris. Debo haber vuelto a subir por la lechuza de la puerta, porque ella la sostuvo muy cerca. La imagen está ahí. Solo. Nada más de ese día o quizás incluso del siguiente. Finalmente, nos fuimos a casa. Abrí la ventana de su habitación. No volvería a hacer ese tapping y la lechuza se había ido, seguramente. El tiempo se deslizó. Estaba dormido. ¿Cómo? ¿Cuándo? Toca. Desperté. 2:37 temprano. El tapping vino de nuevo. Su toque. Eso no podría ser. Encontré mis pies. Me dirigí al pasillo. Era negro, demasiado oscuro. La puerta de enfrente estaba bien cerrada. ¿Cómo? ¿Se había levantado de la cuna y recogido la lechuza de la puerta? Corrí, golpeando hacia la puerta con tanta fuerza que estaba seguro de que mis pies mostrarían moretones por la mañana. Bajando un hombro, me estrellé contra él. La madera se astilló, pero no le presté atención. Me quedé helada. La cuna estaba vacía. Las cortinas ondearon en el aire fresco de la noche. Me di la vuelta, el pánico agarrando mi pecho y apretando. La habitación estaba vacía. No, eso no puede ser. ¿Dónde estaba ella? Busqué, volteando su cómoda, rasgando las cortinas, tirando de cajones y cajas en el armario. Tambaleándome, retrocedí hasta el centro de la habitación. La luz de la luna pintaba la pared con un tono pálido espectral. ¿Dónde está ella? Pero, por supuesto, ya lo sabía. Lo sabía desde hacía demasiado tiempo. No podía escapar del saber. Por eso me volví hacia la ventana, buscando la lechuza. Pero él también me había dejado. Me dejó la misma noche que ella. Pasé por encima de juguetes y ropa esparcidos que alguna vez fueron de ella. Entre ellos estaba el búho de la puerta. Su protector. Me miró con esos ojos de cristal, de la misma manera que lo había hecho la noche en que ella se fue. Agarrada entre sus frágiles brazos. Una atadura que ya no podía sostenerla. No podía soportar mirarlo. El aire de la ventana era frío. Lo sentí lamer mis brazos y deseé más. Corrí hacia él. Deseaba ver a la lechuza allí esperándome.
Deseaba ver a mi hija bañada por la luz de la luna, con una sonrisa en su rostro angelical e impecable. Solo vi la noche, fría y vacía, cuando salí a ella.